la iglesia primitiva, el mensaje central. La palabra de Dios fue lo que se usó en la iglesia reformada y hoy tenemos que regresar a él. Tenemos que regresar a ese principio. A mí me encanta porque hay un pastor que se llama Martin Lloyd-Jones, que me gusta mucho, que él fue de los que quiso preservar la predicación expositiva en la iglesia, el poder utilizar verdaderamente la predicación a través de la palabra. Y el que continúa con esta obra es el pastor John MacArthur. Él está haciendo esa obra a través de las iglesias. Él quiso recuperar lo que se había perdido, pero es una maravilla porque lo que puso Dios en el corazón de este hombre fue: hay que recuperar esto, hay que recuperar la predicación expositiva en la iglesia, que no se pierda, que no se vaya, porque ahorita las iglesias están llenas de eso, de egocentrismo, de que ya no se habla de la palabra. Entonces, en la doctrina de la justificación, como lo hemos podido ver, o sea, la doctrina de la justificación es la doctrina de la salvación. ¿De qué nos podemos nosotros jactar a través de eso? El hombre, ¿qué aporta en la salvación? ¿De qué se trata? Y ahí es porque podemos ver que la fe es un don de Dios, que nadie puso una obra ni un granito de arena en la obra de la salvación, sino que fue gracias a Dios, en su don perfecto. Ni siquiera la más mínima parte hicimos nosotros para podernos salvar. Y la gente ahorita está fanfarroneando de que es que yo le entregué mi vida a Dios. Sí, se la entregaste, pero porque Él puso la fe y puso el arrepentimiento en tu corazón. Entonces no es de ti, sino es la gracia de Dios. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Y aquí él nos va a mostrar tres partes importantísimas dentro de este pasaje. Son 2 versículos, pero con una importancia impresionante. Van a ser 3 puntos. El primero de ellos es: el orgullo del hombre es el problema. Lo segundo, Dios concede su gran salvación. Y tercero, Dios nos concede una vida justa a través de esto. Entonces vamos a ver primeramente el orgullo del hombre, que ese es el problema de todos. Y ahí en Romanos 1:25, si recordamos lo que estábamos viendo anteriormente en los capítulos, vemos ahí que dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuántos de nosotros hemos querido ocultar la verdad? Siempre. Cuando alguien nos dice: oye, di la verdad, ya no estés diciendo mentiras, ya di la verdad de tu corazón, abre tu corazón y sé honesto. ¿Cuántos lo hemos hecho? ¿Cuántos verdaderamente decimos: mira, yo quiero decir la verdad ya? O que decimos mentiras y vamos con la persona a la que le dijimos la mentira y le decimos: ¿sabes qué? Te dije una mentira, perdóname. ¿Cuántos lo hemos hecho verdaderamente? Porque el orgullo está implícito ahí. Nadie queremos decir la verdad porque nos van a descubrir y el que dirán. Y ahí es donde vemos el orgullo que tenemos, ¿verdad? O que hemos tenido toda la vida. Las personas malagradecidas es puro orgullo, pura soberbia. Personas a las que se les ha dado infinidad de cosas y son malagradecidos hablando mal del otro. De esa persona hay una frase muy corriente que se dice: no le escupas al cielo. Pero es una realidad. Gente a la que se le han entregado, no sé si han tenido amigos o personas a las que conocen, que les han dado hasta la camisa, y esas personas son las peores, son las que más te traicionan, las que más hablan de ti, las que más daño te hacen. ¿Eso qué es? Orgullo. El orgullo es el que lleva a esas personas a hacer eso. ¿O hemos actuado nosotros de esa manera? Porque también la palabra nos confronta. ¿Qué es el egoísmo? Tenemos que entenderlo. Hemos dicho: ¿cuál es la diferencia del amor? Lo contrario al amor. Y mucha gente dice: el odio. No, eso es una consecuencia de la falta de perdón. Pero lo que es contrario al amor es el egoísmo, porque es el amor excesivo de uno mismo, el adorarnos, el querer que todo sea para nosotros. Y en ese egoísmo es cuando nos volcamos en la crítica, en la censura, en querer quitarle al otro lo que tiene, porque es el egoísmo. ¿Cómo? Envidio lo que tiene y yo lo quiero tener.
Y ahí estamos viendo claramente cómo ese amor exagerado por nosotros mismos nos lleva a esas consecuencias, nos lleva a dañarnos, a lastimarnos. Por eso dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es muy fácil quitar la verdad y poner la mentira en nuestros corazones, porque el enemigo eso es lo que quiere. El egoísmo es el germen que hay en el orgullo, que nos lleva desgraciadamente a vivir de una manera inadecuada, y es una característica de un pecador. Acuérdense, una de las características cuando empieza en Éxodo, que nos muestra las características de Faraón. Faraón es un tipo de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de cómo hemos sido en nuestra vida. Vamos a ver Éxodo capítulo 5, versículo 2, en donde ahí está muy claro lo que significa el orgullo de una persona. Y como les digo, es el tipo de nuestra vida. O sea, cuando decimos Faraón, di mi orgullo, mi egoísmo. Cuando decimos Faraón, considéralo de esa manera, porque así nos lo está mostrando la palabra. Y dice en Éxodo 5:2, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Dijo, qué duro, ¿no? Qué palabras tan duras. ¿Cuántas veces le hemos predicado a alguien, le hemos compartido de la palabra y dice, ¿y quién es Dios para que yo le haga caso? ¿Quién sabe si exista? Están igual que Faraón. ¿Y cuántos de nosotros estuvimos así? Vivíamos de esa manera, diciendo, ¿y Dios? ¿Quién es Dios? Ay, puro invento que hacen. Pero vean el corazón de esa persona llena de egocentrismo, de creer que él tenía la razón, de creer que él vivía de esa manera, y vio las plagas, se le pusieron las plagas enfrente, y con todo y eso, ¿qué sucedió? Él continuó con su propia vida, hasta que se tuvo que perder la vida de los primogénitos de Egipto, y de todos modos seguía machado, y todavía fue a perseguirlos con los carros de Faraón, ¿verdad? O sea, vemos el egocentrismo, el egoísmo, el orgullo, que es uno de los peores problemas que tenemos. El orgulloso, ¿qué es lo que no quiere hacer? Doblegarse. No quiere dar su voluntad, no quiere dar su vida, no quiere negarse porque está en el orgullo. Cuando Dios nos dice, tienes que dejar eso, ese pecado que te está estorbando, lo tienes que entregar, lo tienes que dejar. ¿Y qué es lo que hace el orgulloso? Dice, no, espérate, me estás pidiendo demasiado. Sí, es muy fuerte esto. O sea, está bien que deje esto, pero eso, estoy trabajando en ello. Qué palabrita esa, puro orgullote sabroso. Estoy trabajando en esto. ¿Estás trabajando o ya lo vas a dejar? Pues sí, aquí nos hacemos tontos, ¿no? Pero es la palabra común y la de moda. Todo el mundo me dice, estoy trabajando en el orgullo. ¿Estás trabajando, lo estás edificando o qué? Porque, ¿en qué estás trabajando? ¿Vas a dejar el pecado o no lo vas a dejar? ¿Vas a dejar eso que te esté estorbando o no lo vas a hacer? ¿Te vas a negar? ¿Vas a entrar en esa humildad de decirle a Dios, perdóname Señor, me arrepiento y me doy cuenta de que te he fallado, que he pecado contra ti? Pero el orgulloso no quiere doblegarse, no quiere negar su voluntad, porque le gusta tener eso. Y entonces los hombres somos orgullosos y mentirosos por naturaleza. Y a veces somos mentirosos descarados, que eso es lo peor. Hay gente que miente y descaradamente, gente hipócrita descaradamente. Y vemos claramente que cuando dice en Romanos 1:22, regresando ahí a lo que nos muestra el Evangelio, cuando hemos ido recorriendo, pero vamos a ir a Romanos 1:22 para recordar un poquitito. Y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Se volvieron necios. ¿Y saben qué dice la palabra necio? En el tiempo de Pablo, el que le dijera necia a una persona no era como ahorita. Ahorita es como decirle, pues eres un retrasado mental, ¿verdad? Eres un tonto, porque, hijo, neceas. Y dice los mismos proverbios, dicen, mejor ni te metas con el necio, porque te haces igual que él. Y es cierto. O sea, la misma palabra nos lleva a entender que una persona necia es de lo peor, porque descaradamente orgulloso es un necio. Pero nosotros podemos ver que una persona que ha neciado, por eso dice, profesando ser sabios, se creyeron muy inteligentes, se creyeron muy conocedores,
y se hicieron necios. O sea, pobre gente. ¿Cuántos fuimos de esa manera? Pero seguimos siendo así. Seguimos siendo necios. O hemos cambiado, porque los escritos de Pablo nos llevan claramente a ver que muchas veces habla de necedad. A los Gálatas les dice Gálatas estúpidos. Esa es la versión original. La quitaron y pusieron Gálatas insensatos, pero en el original quiere decir necios, tontos, estúpidos, insensatos, retrasados mentales, les está diciendo. No, Pablito no se quedaba, no se ofende porque les dicen de cosas, pero la palabra se los dice. La palabra es fuerte, nos confronta y nos dice, ya bájale, ya párale. Los Gálatas estaban haciendo tontería y media, y ahí es donde el apóstol lo regaña fuertemente y empieza así: Gálatas insensatos, por no decirles otra palabra, que no es grosería, simplemente quiere decir un retrasado mental, como un idiota. Eso es lo que les está diciendo. Entonces, una persona que rechaza la verdad, que está rechazando la verdad, ¿qué está haciendo? Pues está viviendo en necedad. Si Dios te dice deja de hacer eso, estás viviendo en necedad, porque no quieres dejar de hacer o de seguir viviendo bajo tu pecado. Entonces, ¿qué está haciendo esa persona? Vive en necedad. ¿Cuántos necios conocemos que le decimos ya deja de hacer eso, ya deja tus payasaditas? Es como cuando vemos a las jovencitas que entran en la edad de la choca, que les dicen, ¿no? Qué horrible, ¿verdad? Que dicen ya está en la adolescencia, pero es la aborrecencia, ¿verdad? Porque se vuelven insensatos, se vuelven necios. ¿Por qué? Porque quieren seguir, ponen caras, hacen muecas, gestos, porque no se encuentran a sí mismos, porque no han entendido su identidad. Cuando un jovencito entiende su identidad, que vale la sangre de Cristo, deja de sentir esa inferioridad y de quererse lucir ante todo. Empiezan a fumar y se ponen con muecas. Yo me acuerdo, yo me iba al espejo y me ponía a ver cómo fumaba. Payasada, ¿no? Pues sí, y hacía bocanadas, sacaba bolitas y de eso que dice uno, ¿qué es eso? Pura soberbia. Pero los adolescentes o aborrecentes entran en esa etapa. Nosotros hemos tenido hijos que han caído por eso. Es algo muy fuerte, porque si pudiéramos vernos, y si pudiéramos vernos ya de adultos, cómo caemos en ese orgullo, en esa soberbia, en ese egocentrismo, pues nos rechazaríamos a nosotros mismos. ¿Qué es lo más hermoso que puede existir como condición de un cristiano? Una persona humilde, una persona sencilla, una persona que no quiere controlar a los demás, una persona que simplemente quiere servir con excelencia a Dios, una persona humilde, que no quiere resaltar, que no le importa. Esa es una persona humilde, ya entendió la pobreza en espíritu que habla las bienaventuranzas en Mateo 5. Ya entendió que no quieren manipular a Dios, que no les interesa manipular a la gente ni a Dios. Es algo maravilloso. Por eso dice en el versículo 28 del capítulo 1 de Romanos, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios. No aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Se acuerdan lo que les pasa? Y Dios los entregó a una mente reprobada, los entregó a la inmundicia, los entregó a hacer cosas que no convienen, porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. Es algo muy fuerte. Y podemos ver que existen diferentes tipos de orgullo en la gente, en todos nosotros. El primero de ellos es el orgullo manipulador. Qué terrible cuando vemos que hay una persona que manipula, que chantajea, que busca la manipulación para que hagan lo que quiera esa persona. ¿A través de qué? De adulaciones, de lisonjas. Empieza a decirle cosas bonitas a la otra persona. Ay, qué bien te ves, te queda re bien esa corbata, Ricardo, se te ve tan bien el verde, ay, tan guapo que te ves. ¿Cuántas cosas hacemos adulando a la gente para sacar provecho de ella? Y eso es manipulación. Eso es puro orgullo, porque estamos buscando hacer invitaciones o hacer favores a la gente para sacar provecho de ella. Qué terrible, porque es un orgullo manipulador, para ganarnos la confianza. Otros haciéndose las víctimas o buscando lograr derrumbar
a otros con fines egoístas. Porque, este ya vi que tiene poder, ya vi que tiene algo, lo voy a quitar. Me voy a poner yo en su lugar. Y entonces voy a manipular todo lo que pueda para poderlo hacer. Y otro orgullo es el orgullo hipócrita. ¿Qué es? Es de los peores. El orgullo hipócrita está empaquetado en el legalismo, en la religiosidad. No, yo sí hago lo que me dicen, este no hace. No, yo sí cumplo con lo que me están enseñando. No, yo sí, pero tú no. Claro, yo sí obedezco. Pero es puro orgullo. Ese orgullo que está ahí metido es un orgullo hipócrita, falso, porque no hay humildad en la vida de esa persona. Me encantaría, les voy a leer algo que escribió Spurgeon. Spurgeon me gusta mucho porque a él le llamaban el príncipe de los predicadores, un hombre que vivió en el siglo XIX y él fue uno de los mejores predicadores que han existido en toda la existencia de la vida cristiana reformada. Este hombre, dicen que se llenaba la catedral donde él daba sus prédicas, pero que todo era de memoria, no llevaba nada escrito, todo lo hablaba de memoria. Es algo impresionante lo que Dios, el don que Dios le dio a este hombre. Pero él escribió algo que me gustó mucho. Había un estadounidense que se llamaba Moody, que él hizo una escuela, la escuela Moody, que fue muy famosa, pero este hombre no era letrado, porque su papá fue alcohólico, su papá nunca le dio una educación, y este hombre no tenía cultura o educación, pero era un hombre lleno de Dios, de las virtudes que Dios le había dado. Y entonces escribe Spurgeon, dice: Moody era un hombre que no solo cometía errores gramaticales, sino de pronunciación. Y dice: alguien que estaba celoso de su éxito preguntó a Spurgeon que pensaba que un hombre era capaz de pronunciar la palabra Jerusalén en 2 sílabas. El príncipe de los predicadores comprendió a quién se refería y rápidamente repuso: que me alegra saber que hay gente con tanta premura para predicar el evangelio que no tenga tiempo para pronunciar todas las sílabas. Fíjense la inteligencia para contestarlo, para decir: no seas chismoso, porque la verdad era puro chisme el que estaba metiendo veneno para: ay, pero ¿cómo es posible que no pueda decir Jerusalén en una sola sílaba? La dice en 2. Porque, bueno, en inglés es diferente, pero eso es lo que estaban diciendo, que hablaba de una manera equivocada, que decía tonterías en su manera de hablar. Pero la profundidad que tenía Moody era tremenda, porque hablaba con el corazón y obviamente con la palabra de Dios. Él estaba empeñado, Moody, a hablar de la palabra, y era algo tremendo lo que hacía. Pero la envidia corroía la existencia de muchos aquellos que tenían coraje porque Dios había escogido a esa persona. Segundo, Dios concede su gran salvación. Cuando dice el apóstol: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Cómo puede alguien establecer una relación con Dios por sí mismo? Eso es imposible. Y la respuesta de esto está en el versículo 27 del capítulo 3, donde dice: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. El orgullo le quiere, ¿qué es lo que quiere el orgullo? Robarle la gloria a Dios. Eso es lo que está buscando el orgullo, en todos los sentidos. Me visto para que me vean, me arreglo para que me vean, hago esto para que me aplaudan, hago lo otro para que la gente diga que lindo soy. Quieres robarle la gloria a Dios. Y es terrible, es algo muy fuerte, porque queremos robarle la gloria a Dios. Y Dios está haciendo algo. Él nos entregó la salvación, esa gran salvación, por su propia voluntad, por su amor, por su misericordia, por su compasión. Y nosotros estamos queriendo robarle la gloria a Dios. Es algo tremendo. Entonces, a mí me encanta el sentido de humor que tiene Dios, porque ¿para qué puso la ley Dios?
No sé si lo han pensado. Yo muchas veces decía, bueno, ¿para qué estableció la ley a los judíos el Señor? ¿Qué caso tenía?